todos. Empezamos el tema 8, geometría analítica en el plano, el tema más importante para mi gusto de este curso de primero de bachillerato, porque es fundamental para entender toda la geometría analítica que vaya a dar en segundo, que es geometría en el espacio, como hemos hablado algunas veces. Bueno, para empezar, yo tengo un tema hecho, yo lo mandaré, un resumen de este tema hecho por mí, pero la verdad es que como lo que tenéis más cerca y más a mano es vuestro libro, pues vamos a seguir un poco el libro y nos detenemos en lo que nos viene mejor y lo que yo que vosotros iría haciendo también un esquema de lo más importante de cada pregunta. Por ejemplo, la pregunta 1 dice puntos y vectores en el plano. Habla de los sistemas de referencia en el plano. Me veis directamente a este punto amarillo. Dice un sistema de referencia para el plano es un conjunto y aquí veis tres cosas. O llamamos al origen del sistema de referencia. Y J van a ser dos vectores que formen una base. Es decir, que un sistema de referencia es un origen y una base. Normalmente este sistema de referencia, y a partir de ahora siempre, como pone aquí, va a ser un sistema de referencia con una base ortonormal. Eso quiere decir que el vector I y J son perpendiculares. Vamos a suponer que este es el vector I y este va a ser el vector J. Este sería el origen de referencia, ¿vale? Bueno, ¿por qué nos interesa que sea un sistema ortonormal? Pues por esto que voy a decir ahora. Vamos a suponer que yo tengo un vector cualquiera. Por ejemplo, este, el vector U, ¿vale? Si yo quiero expresar este vector U con referencia, digamos, en combinación lineal de los vectores de esta base y J, es decir, quiero encontrar dos números A y B tal que U sea igual a A por I más B por J, en ese caso, si encuentro esos dos valores, diré que el vector U es el vector de coordenadas o de componentes AB, ¿vale? En la base formada por los elementos, por los vectores I, J, ¿vale? ¿Por qué entonces interesa que esos dos vectores sean así? Pues muy sencillo, porque si yo tengo este vector U que tengo aquí y quiero encontrar estos dos valores de A y de B, bueno, aquí fácilmente se puede ver cuáles son, pero vamos a suponer que entonces yo traslado este vector U al origen de coordenadas, aquí, ¿vale? Con esa base. Y me di cuenta enseguida que entonces, si cojo, voy a coger otro color, si cojo tres veces el vector I y una vez el vector J, obtengo que el vector U se puede poner como suma de tres veces el vector I más una vez el vector J, con lo cual las coordenadas del vector U en la base IJ estaría formada por el par 3, 1, ¿vale? Por eso me interesa que el sistema de referencia tenga estas dos, el origen y dos vectores que formen una base ortonormal. Vale. ¿A qué se le llama vector de posición? Bueno, pues el vector de posición es el vector que corresponde a cualquier punto del plano. Por ejemplo, imaginemos que tengo este punto P y yo junto con el origen del sistema de referencia O puedo formar este vector, ¿vale? Pues ese vector OP va a ser el vector de posición del punto P, ¿vale? Vector de posición. En realidad, el vector de posición va a tener las coordenadas que tenga el punto P en este sistema de referencia. Podemos observar rápidamente que el vector P está formado por tres veces el vector I y 1, 2, 3, 4 y 5 veces el vector J, pero en negativo. Es decir, que el vector de posición de este punto P va a ser el vector que tenga como coordenada como coordenada primera el 3, porque el vector OP, repito, se puede obtener como tres veces el vector I menos 5 veces el vector J. Por tanto, las coordenadas del vector OP serán 3 menos 5, ¿vale? 3 menos 5. Bueno, pues ese es el vector de posición, o lo que es lo mismo, las coordenadas. En este caso se confunden un poco las coordenadas del vector de posición OP con las coordenadas del punto P, porque si yo eligiera como un sistema de referencia este que estoy dibujando aquí, esto es X y esto es Y, las coordenadas de este punto P sería coordenada X
3, coordenada y menos 5. Por eso los vectores de posición suelen tener las mismas componentes que el punto extremo del vector, ¿vale? Bueno, otra cosa. ¿Qué se llama vector director? Pues dada una recta, el vector director o vector de dirección de esa recta es cualquier vector que sea paralelo a esa recta. Por ejemplo, este. Pero también sería este. Y también sería este de aquí. Y también sería cualquier vector que empiece y termine en la propia recta, ¿vale? Todos esos son vectores de dirección. Bueno, ahí tenéis ejemplos, los miráis. Esto no tiene más nada, esta página, pasamos a la siguiente. La siguiente página tenemos, aquí ya tengo un dibujillo hecho para... Vamos a suponer que tenemos... Bueno, aquí vamos a hablar ahora de las coordenadas del vector que une dos puntos. Vamos a suponer que tengo dos puntos, A y B, y quiero calcular las coordenadas del vector que une esos dos puntos. Vamos a suponer que nuestro sistema de referencia tiene origen en este punto, en el O. Si yo trazo este vector y este vector, puedo darme cuenta enseguida, sin más que intentar trasladar este vector AB al origen de coordenadas, así de forma paralela. Este vector que estoy dibujando en verde es el vector AB. Pues si yo sumo el vector OA más el vector AB, obtengo el vector OB, porque por la regla de paralelogramo que vimos en el tema anterior, se cumple que el vector OA, voy a ponerlo también en azul, OA más el vector AB es igual al vector OB. Acordaros también, por ejemplo, de las fuerzas resultantes de dos fuerzas. Esto es una fuerza, esto es otra fuerza. La resultante sería la diagonal del paralelogramo que se forma. Vale, como lo que queríamos calcular eran las coordenadas del vector AB, pues despejo de aquí AB. Y AB sería igual al vector OB, que lo tengo aquí, y este que pasa al otro miembro restando OA. Vale. Si el vector A tiene de coordenadas en el sistema de referencia que estemos hablando x1 y 1, pues, y el vector OB tiene de coordenadas estas, pues aquí lo que tendremos es OB, que es el vector x2 y 2. Repito que las coordenadas del punto a partir de ahora van a coincidir con las coordenadas del vector de posición OB, porque entendemos que esto de aquí es el origen de un sistema de referencia en el que aquí tenemos Y y aquí tenemos J, ¿vale? Por tanto, las coordenadas de este vector, de este punto, perdón, que son x2 y 2, son o equivalen a las componentes del vector en el sistema de referencia ortonormal. Es decir, x2 y 2 es las coordenadas del vector OB menos las coordenadas del vector OA, que sería x1 y 1. Si hacemos esta operación con vectores, nos queda que el vector AB sería igual a x2 menos x1 y 2 menos y1. Es decir, dicho de otro modo, que para obtener las coordenadas de un vector cualquiera que no tenga ni origen ni extremo en el origen de coordenadas, pues lo que hacemos es restar a las coordenadas del vector extremo las coordenadas del vector origen, ¿vale? O del punto origen, mejor dicho. Las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto origen, ¿vale? Estos son las coordenadas de un vector. Idea principal, que si tenemos un origen aquí y tenemos aquí un punto A, las coordenadas del vector OA van a coincidir con las coordenadas del punto, siempre que esto sea un origen de referencia y sea un sistema de referencia ortonormal como el que estamos hablando, ¿vale? Bueno, condición para que tres puntos estén alineados, bueno, la podéis ver aquí, y para que tres puntos estén alineados, voy a añadir aquí otra capa, aquí. Para que tres puntos estén alineados, por ejemplo, A de coordenadas, esto no pinta nada aquí, A de coordenadas x1 y 1, B de coordenadas x2 y 2 y C de coordenadas, es decir, esto es A, B, C, las coordenadas las tenéis aquí para no repetir, ¿vale?
Bueno, pues dice aquí que 3 puntos están alineados siempre que los vectores AB y el vector BC tengan la misma dirección. Y dos vectores tienen la misma dirección cuando sus coordenadas son proporcionales, ¿vale? Entonces, ¿cuándo son proporcionales o cuándo tienen la misma dirección? Pues vamos a calcular las coordenadas del vector AB. Si a este le hemos llamado x2 y 2, y este x1 y 1, y este x3 y 3, el vector AB tendrá de componente o de coordenada x2 menos x1, como hemos visto antes, y 2 menos y1. El vector BC va a tener de coordenada x3 menos x2 y 3 menos y2. Por tanto, para que sean proporcionales tiene que ocurrir que esta dividida entre esta tiene que ser igual que esta dividida entre esta. Por tanto, x2 menos x1 dividido entre x3 menos x2 debería ser igual a y2 menos y1 entre esto que tenemos aquí. Esta es la condición para que 3 puntos estén alineados. La tenéis aquí. Y tenéis aquí un ejemplo. Bueno, el ejemplo lo tenéis aquí, 3 puntos, estos 3, nos piden que comprobemos si están alineados. ¿Veis? Podéis ver, haciendo esta cuenta, que sí están alineados. Aquí hay otro un poquito diferente. Dice, averiguo el valor de m para que estos 3 puntos estén alineados. Bueno, vamos a ver este ejemplo cómo sería. Si me dicen que tiene que ser 3 puntos que están alineados, pues tiene que ocurrir que el vector PQ tenga, para que esté alineado, tiene que ocurrir que el PQ y el QR estén en la misma línea, es decir, sus coordenadas sean proporcionales. Vamos a calcular las coordenadas del vector PQ. Restamos a 5, le restamos 1 y a menos 2 le restamos 4. Y el vector QR será las coordenadas de R, que son 6 menos las de Q, menos 5, y la segunda coordenada, que es M, menos 2. Bueno, haciendo operaciones, aquí nos queda 4 menos 6, y aquí 1, M más 2. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Pues como hemos visto antes, que sean proporcionales, que 4 partido por 1 sea igual que menos 6 partido por M más 2. Es decir, 4 partido por 1 sea igual a menos 6 partido entre m más 2. Haciendo operaciones nos quedaría que 4m multiplicando este 4 por esto nos quedaría 4m más 8, debería de ser igual a 1 por menos 6, menos 6. Es decir, 4m igual a menos 14, por tanto m será igual menos 14 entre 4, que simplificando sale menos 7 entre 2, que lo puedo dejar así o puedo poner menos 3,5. ¿Vale? A mí me gusta más en forma de fracción, ya sabéis. Luego el valor de m para que esos 3 puntos estén alineados es menos 7 medios, como tenéis aquí. Os voy a mandar estas tareas por aquí, que son muy parecidas a los ejemplos que tenéis antes. El primero o los 3 primeros que me las manden resueltas tienen un punto extra. Ya veremos de qué manera administro ese punto extra. Quizás sean puntos que se añadan a la nota, ¿vale? Es decir, voy a hacer una nota media del tercer trimestre, pues esto va a ser puntos extra. Pero solamente, por ejemplo, a los 3 primeros. Y así lo haré en todos los vídeos. Venga, pues hasta luego.